Buenas. En el video anterior vimos entonces lo que es una base de datos no relacional. En este video vamos a ver entonces lo que es SQL. Cuando nosotros hablamos sobre bases de datos relacionales, enseguida tenemos que ligarlo con SQL. Y SQL no es más que un lenguaje de consulta estructurado. ¿Qué significa de que sea estructurado? Pues de que está definido eh, estructuralmente de tal manera que sea intuitivo para que nosotros podamos realizar todo lo necesario para comunicarnos con la base de datos. Que sea estructurado significa de que ya cuenta con un sistema automatizado para que nosotros podamos utilizar ese sistema y obtener o manipular la información de la base de datos relacional. Básicamente eso es lo que nos dicen acá. Es un lenguaje de consulta estructurado y se utiliza para comunicarse con una base de datos relacional. Cuando nosotros hablamos sobre base de datos relacional, de una tenemos que ligarlo con SQL. Es decir, para acceder y manipular los datos. Básicamente ese es el concepto. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre SQL, tenemos que tener en cuenta que también, bueno, de que como es un lenguaje estructurado, pues él ya tiene unos comandos predeterminados para poder manipular esa base de datos. Entre ellos encontramos DDL, DML, DCL y TCL. Es este último que está por acá. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Pues para indicarnos qué podemos hacer con cada uno de los comandos. Por ejemplo, si nosotros acá hablamos sobre DDL, nos dice acá la definición de que con estos comandos podemos definir el esquema de la base de datos. Y algunos de los comandos son los que yo les muestro acá. Create. ¿Para qué nos sirve? Para crear la base de datos. Drop. ¿Para qué nos sirve? Para eliminar una base de datos. Alter nos sirve para modificar o actualizar algún campo de nuestra base de datos. Truncate nos sirve pues para poder truncar los datos. Comment para hacer un comentario y rename para actualizar algún campo, algún nombre de alguna tabla o de alguna columna de nuestra base, de nuestras tablas. DML es este que nosotros acá vemos. En este grupo entonces nosotros encontramos los comandos de select, insert, update y delete, estos que están por acá. ¿Para qué nos sirven estos comandos? Nos sirven para manipular los datos de la base de datos o los datos que se encuentran ya en la base de datos. DCL, ¿para qué nos sirven? Pues estos son muy interesantes y tal vez acá no los abordemos, pero se los dejo acá en esta diapositiva, porque a través de esto nosotros podemos darle permisos a los usuarios que van a administrar nuestro motor de base de datos. ¿Cómo así que los permisos? ¿O qué es lo que va a administrar? Por ejemplo, si yo no quiero que un usuario en particular pueda ver la información de una base de datos, entonces yo puedo bloquear para ese usuario en particular el acceso a esa base de datos. Digamos de que yo tengo por acá una base de datos, bueno, tengo varias bases de datos de mi motor y por acá tengo varios usuarios. Tengo el usuario 1, el usuario 2. Este usuario puede ver esta base de datos y puede ver esta, mientras que este solamente puede ver esta base de datos. ¿Eso con qué lo hago? Con los comandos DCL, ¿sí? En donde yo le doy permisos a mis usuarios. Bueno, es un ejemplo, pero puedo hacer muchas más cosas, pero básicamente es eso. ¿Qué puede hacer él con esta base de datos y qué puede hacer este otro usuario con esas bases de datos? Básicamente es eso, temas de permiso. Por último, encontramos entonces TCL. Este se ocupa entonces de las transacciones dentro de la base de datos. Y los comandos son commit y rollback. ¿Cómo así? En algún momento nosotros vamos a tener que hacer una operación que implique la actualización o que toque más de una tabla. Si yo tengo acá la tabla 1, acá tengo la tabla 2 y tengo la tabla 3, entonces sobre esta tabla hago un update, hago un delete, sobre esta hago un, no sé, delete también, y sobre esta hago un create. Entonces yo puedo hacer eso, hacer que todas estas actualizaciones sobre estas tres tablas sean transaccionales. ¿Ahí qué significa? De que primero pasa aquí, después pasa acá y por último pasa acá. Pero si en algunos de estos puntos falla la transacción, entonces yo puedo devolver todos los cambios. O sea, me puedo ir
hacia atrás. ¿Y cómo hago eso? Pues dando un rollback. Si por el contrario todo va bien y yo sigo en las tres tablas y todo salió ok, entonces yo puedo confirmar los datos o el cambio o la actualización con un commit, este que ven ustedes acá. Entonces, básicamente, SQL se basa en estos cuatro señores que nos dan diferentes comandos para poder administrar nuestra base de datos. Por eso es que SQL es un lenguaje estructurado.